Vivía en Florida Central, en un suburbio tan tranquilo que parecía congelado en el tiempo. El vecindario, con sus casas blancas y jardines cuidados, estaba muy lejos de las noticias sensacionalistas y el crimen. Sin embargo, había un oscuro eco en la historia reciente que nunca se borraría del todo. A fines de la década de 1980, un violador en serie había aterrorizado el área, escondiéndose entre los arbustos del sendero que corría detrás del vecindario. Aunque los ataques habían cesado mucho antes de mi llegada, la sombra de aquellos días aún se cernía sobre nosotros. Era el verano de 1907, y yo, un adolescente curioso e impulsivo, decidí aventurarme en el sendero con mi amigo Jake. El sendero, con sus 2 millas de largo, comenzaba en un lago al otro lado del vecindario, pasaba por detrás de las casas y terminaba en un campo de fútbol. A pesar de la advertencia de que se cerraba a las 9 de la noche, muchos, incluidos Jake y yo, ignorábamos las reglas y nos aventurábamos allí después de horas. Aquella noche, con la luna llena apenas iluminando el sendero, decidimos jugar a romper botellas de cerveza contra los árboles. Nos acercábamos al punto más oscuro del sendero, una sección tan estrecha que la luz de la luna apenas penetraba. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación inconfundible de que estábamos siendo observados. Miré a Jake y le hice una señal para que se detuviera. Escuchamos el silencio, interrumpido únicamente por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre con una sudadera con capucha y una máscara de teatro con el ceño fruncido. El miedo se apoderó de mí, y mi corazón latía con fuerza. Jake, con el rostro pálido, se quedó paralizado mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotros. En ese instante, supe que estábamos en peligro. Antes de que pudiéramos reaccionar, otra figura apareció detrás de nosotros, también con una máscara de teatro, pero esta con una sonrisa siniestra. Jake y yo nos quedamos espalda con espalda, observando a las 2 figuras que se acercaban desde ambos lados. El hombre con el ceño fruncido tenía un cuchillo de cocina en la mano, y su intención era clara. Con la adrenalina corriendo por mis venas, le susurré a Jake que necesitábamos encontrar una manera de escapar. Vi la cerca que rodeaba el sendero, una estructura alta pero alcanzable. «Tenemos que saltar la cerca y volver a la carretera principal o estaremos muertos», le dije en voz baja. Empezamos a correr hacia la cerca, con la esperanza de que nuestra fuga fuera lo suficientemente rápida. Yo fui el primero en llegar a la cerca. Me agaché y extendí mis manos para ayudar a Jake a subir. Estaba en la cima cuando sentí una mano en mi tobillo. Miré hacia abajo y vi al hombre con el ceño fruncido, su cuchillo alzado, preparándose para atacarme. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Me tiraron al suelo y vi cómo la vida se desvanecía ante mis ojos. En ese momento, un golpe repentino hizo que el hombre con el ceño fruncido se tambaleara hacia atrás. Jake estaba en la cima de la cerca, apuntando hacia un pequeño agujero en el otro extremo. «¡Kevin, corre! ¡Hay una apertura a un lado! ¡Salgamos de aquí!», gritó Jake. Vi la oportunidad, y con la fuerza que me quedaba, trepé hacia la abertura y corrí hacia la libertad, dejando atrás el sendero y la pesadilla que casi me consume. Historia 2. Me lancé a través del pequeño agujero en la cerca, rasguñándome bastante en el proceso, pero la adrenalina me hizo olvidar el dolor. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizarme, una mano apareció a través de la abertura y me agarró del pie, haciéndome caer hacia adelante. Miré hacia atrás y vi una máscara sonriente asomando por la abertura de la cerca. El pánico me invadió mientras trataba de liberar mi pie. Jake, que había estado detrás de mí, reaccionó rápidamente. Corrió hacia la abertura y lanzó un golpe al brazo del hombre con la máscara sonriente. El hombre soltó un gruñido ahogado y retiró su mano. Aprovechando la oportunidad, Jake y yo corrimos con todas nuestras fuerzas hacia mi casa. Una vez allí, y con el corazón aún acelerado, decidimos no llamar a la policía.
Sabíamos que eso podría resultar en que Jen, la hermana de Jake, volviera a casa y tal vez nunca pudiera volver a salir, además de que yo sería castigado por mis padres. Así que, siendo adolescentes que creían en la invulnerabilidad, decidimos mantener el incidente en secreto. Aunque nunca regresamos al sendero después del anochecer, sabíamos que habíamos tenido suerte esa noche. Vivimos en el mismo vecindario hasta el día de hoy, y a pesar de todos estos años, nunca hemos oído que alguien más se encontrara con esos hombres enmascarados. El sendero seguía siendo un lugar que evitábamos, pero al menos nos habíamos escapado de una pesadilla. Tiempo después, cuando asistía al Community College, un par de amigos y yo decidimos alquilar un apartamento cerca del campus. El complejo estaba en una zona problemática de la ciudad, con frecuentes llamadas a la policía por peleas y robos. La vida en el apartamento se convirtió en una rutina de estudiar y lidiar con el ruido constante de los vecinos. Una noche, mientras mis compañeros de cuarto estaban en una fiesta y yo me quedaba estudiando, escuché un sonido extraño proveniente del pasillo. Sonaba como si un objeto metálico pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo de concreto. Hubo un ruido ahogado como si alguien estuviera hablando, aunque no pude entender las palabras. Esto continuó durante unos 10 minutos antes de que se escuchara un fuerte estruendo. Decidí investigar y me acerqué a la mirilla. Al principio, no vi nada, pero luego apareció una figura parada entre mi puerta y la de enfrente. Era un hombre caucásico, completamente empapado en sudor, y llevaba una gran hacha en la mano derecha. Lo que más me inquietó fue la máscara de gas negra que cubría su rostro. Parecía una escena sacada de una película de terror de bajo presupuesto, pero era real y mucho más aterradora. De repente, el hombre comenzó a cantar en una voz espeluznante y apagada. Justo después de terminar, levantó su pierna izquierda y alzó el hacha hacia mi puerta con una velocidad que me hizo caer hacia atrás. En ese momento, escuché una voz desde más abajo en el pasillo. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo?». Era el guardia de seguridad del apartamento. El hombre con la máscara de gas se dio la vuelta y corrió hacia la escalera de incendios, desapareciendo rápidamente. El guardia de seguridad apareció con su taser en mano y gritó a través de la puerta: «¿Quieres que llame a la policía? Si no les importa, volveré afuera para cortarles el paso». Llamé a la policía inmediatamente y les expliqué la situación. Desafortunadamente, cuando llegaron, el hombre enmascarado ya había logrado evadir tanto a la policía como al guardia de seguridad, y la pesadilla había vuelto a desaparecer en las sombras. El complejo de apartamentos donde vivía estaba rodeado por un pequeño bosque, lo que lo hacía especialmente aislado y difícil de escapar en caso de emergencia. La experiencia del lunático arrastrando un hacha por el pasillo había sido la gota que colmó el vaso. Decidí que debía salir de ese lugar tan pronto como se terminara el contrato de arrendamiento. Poco después de mudarme a un pequeño pueblo, a una hora de la gran ciudad, mi vida dio un giro inesperado. A principios de abril, me mudé con mi hermana y nuestras 4 mascotas. Un mes después, ella tenía que prepararse para una presentación final en la ciudad, así que me quedé sola en casa con nuestros perros y gatos. Una tarde, decidí dar un largo paseo con mis 2 perros. Caminamos durante aproximadamente 1 hora, y al acercarnos a nuestra casa, noté a un hombre tocando una puerta a 1 cuadra de distancia. Su comportamiento me pareció extraño. Tocaba la puerta, miraba a su alrededor, luego tocaba nuevamente. A pesar de su comportamiento sospechoso, no parecía peligroso, así que seguí mi camino, pues tenía que pasar junto a él para regresar a casa. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, el hombre me miró y comenzó a caminar hacia mí. Era alto, delgado, y llevaba una caja de dulces. Me preguntó si tenía monedas de sobra. Le respondí que no, que solo tenía las bolsas de caca de mis perros, y me preparé para seguir caminando. Pero cuando el hombre vio uno de mis tatuajes, se detuvo y lo examinó con atención. Para dar un poco de contexto,
Tenía varios tatuajes en mis brazos y piernas, y el que estaba mirando era uno de una mujer fantasma en un estilo japonés tradicional. El hombre comentó que el tatuaje era realmente genial y me preguntó si se lo haría. Al principio pensé que estaba bromeando, pero hablaba muy en serio. La manera en que miraba mi tatuaje sin parpadear me puso incómoda. Luego me dijo que sería una pena que el tatuaje se degradara, sugiriendo que sería mejor si se personificara. Su rostro se iluminó con una sonrisa plana, que intentaba ser amigable pero solo intensificaba mi incomodidad. Me preguntó mi nombre, y para evitar problemas, le di un nombre falso: Regina. Al preguntarme si vivía en el pueblo, mentí de nuevo y dije que era de la gran ciudad y solo estaba de visita. Él también dijo que vivía en el centro y que solía rapear en los autobuses para ganar dinero. De repente, comenzó a rapear sobre mí mientras me miraba fijamente. En su improvisación, mencionaba lo bonita que era, lo geniales que eran mis tatuajes, y usaba el nombre Lorena. Corrigiéndolo, le dije que mi nombre era Regina, ya que sospechaba que él sabía que había mentido y estaba probándome. Él solo sonrió y asintió. Luego me pidió mi número de teléfono. Dije que tenía que irme a casa porque mis perros me esperaban. Señaló una carnicería a una cuadra y sugirió que nos sentáramos allí mientras le daba mi número. No era el momento, así que mentí nuevamente, diciendo que mi novio me esperaba en casa. Su sonrisa se desvaneció un poco y solo comentó: «Oh, bueno, eso apesta». Cuando me volví para irme, él se arrodilló y agarró mi pierna con ambas manos. Comenzó a acariciar mi tatuaje mientras susurraba lo genial que era. Aunque mis perros estaban tranquilos durante toda la conversación, comenzaron a gruñir cuando él tocó mi pierna. Rápidamente la saqué de su agarre, le deseé buenas noches y me alejé a toda prisa. Tomé un camino más largo para asegurarme de que no me siguiera. Al llegar a casa, me di una ducha y me froté la pierna con fuerza, sintiéndome asquerosa después de todo eso. Afortunadamente, nunca volví a ver al hombre, pero durante un tiempo me aseguré de cubrir mis tatuajes siempre que salía, temiendo que pudiera encontrármelo de nuevo. En el otoño de 2013, cuando tenía alrededor de 12 años, mi madre nos trasladó a mí y a mis hermanos con nuestros abuelos debido a problemas económicos. Aunque la mudanza significaba que no teníamos suficiente dinero para el alquiler, el cambio de ambiente nos permitió disfrutar de las actividades sencillas de la vida rural. Mis abuelos tenían mucho espacio y pasábamos mucho tiempo haciendo joyas con mi abuela. Era una experiencia que valoraba mucho, especialmente las visitas a Michael's, nuestra tienda de manualidades favorita. Un día de finales de otoño, nos dimos cuenta de que se nos había acabado el alambre para una pulsera que estaba haciendo para mi mamá. Así que nos dirigimos al Michael's local para reabastecernos. Era invierno y ya estaba empezando a oscurecer a las 5 de la tarde. Mi abuela y yo estábamos en la tienda buscando los materiales cuando algo inesperado ocurrió. La tienda estaba bastante vacía, lo que hizo que el ambiente se sintiera aún más silencioso. Mientras caminábamos por los pasillos, noté una figura en el extremo del pasillo de las cuentas. Era un hombre mayor con una apariencia desaliñada, que se encontraba de pie junto a una estantería de hilos y alambres. Parecía estar inspeccionando los productos, pero había algo inquietante en su presencia. Mientras me acercaba a la sección de alambres, el hombre comenzó a mirar hacia mi dirección con una intensidad desconcertante. Mi abuela, que estaba ocupada buscando un color específico de cuentas, no notó nada fuera de lo común. Intenté concentrarme en encontrar el alambre que necesitábamos, pero no pude dejar de sentirme observada. El hombre se acercó lentamente a mí y de manera abrupta comenzó a hablar en voz baja. Su tono era extraño, casi como si estuviera murmurando. Me preguntó si estaba buscando algo en particular, y aunque traté de ser educada, su mirada fija y su comportamiento me hicieron sentir incómoda. Le respondí que estaba buscando alambre para hacer una pulsera, pero él continuó hablando de manera insidiosa,
como si supiera más sobre mis intereses de lo que realmente sabía. Empezó a hacer comentarios extraños sobre cómo las cosas buenas siempre vienen a aquellos que saben dónde buscarlas, y cómo las joyas tienen una forma especial de conectarnos con nuestras verdaderas intenciones. Sus palabras se volvían cada vez más inquietantes, y, aunque no entendía del todo lo que intentaba decir, me sentía cada vez más incómoda. Finalmente, mi abuela terminó de buscar y se acercó a nosotros. Notó la tensión en mi rostro y me preguntó si todo estaba bien. El hombre, al darse cuenta de que mi abuela estaba presente, se despidió de manera abrupta y se alejó hacia la salida. Mi abuela me preguntó si había algo que no me gustara del hombre, y le expliqué brevemente la extraña interacción. Salimos de la tienda rápidamente, sin querer dar más vueltas al asunto. Mientras nos dirigíamos a casa, no podía sacudirme la sensación de inquietud que el hombre me había dejado. Aunque no me pasó nada más esa noche, el extraño encuentro en Michaels me hizo sentir que el mundo a veces tiene sorpresas inquietantes, incluso en los lugares más ordinarios. Las visitas a Michaels se volvieron menos frecuentes, y siempre me aseguraba de ir con alguien más, solo por si acaso. La experiencia me enseñó a ser más cautelosa con las personas que me encuentro en situaciones cotidianas, recordándome que a veces, lo inquietante puede estar justo bajo la superficie de la vida diaria. Mi abuela tenía problemas de visión y movilidad, así que confiaba en mí para encargarnos de las compras y otros recados, como lo habíamos hecho durante años. En aquel día en particular, ella estacionó su auto en el espacio reservado para discapacitados justo enfrente de la tienda. Era una de esas tardes en que el sol se ponía lentamente, bañando todo con una luz dorada que parecía reflejarse en el capó del auto. Me dejó en la entrada y se quedó en el auto mientras yo entraba a la tienda a buscar un cable que necesitábamos. Recuerdo que el aire estaba fresco y el bullicio de la tienda se sentía acogedor al principio. Me dirigí hacia la sección de electrónica y al pasar por el pasillo, noté a un hombre que entró a la tienda justo detrás de mí. Era un hombre alto, tal vez alrededor de los 30 años, con cabello oscuro y una presencia que se sentía incómoda. Llevaba puesta una sudadera negra con un gran logo rojo en el pecho. Su ropa parecía estar un poco sucia, como si hubiera estado usando la misma ropa durante días. Aunque al principio no le presté mucha atención, algo en su actitud me llamó la atención. El hombre se movía rápidamente, casi frenéticamente entre los pasillos. Cada vez que cambiaba de dirección, parecía que él también lo hacía, manteniéndose siempre en mi campo de visión. Murmuraba para sí mismo de una manera que no era del todo audible, pero lo suficientemente clara como para resultar inquietante. A veces se detenía y se quedaba mirando los productos, pero nunca de una manera casual. Parecía que estaba esperando algo o que estaba en una especie de prisa constante. Decidí que era mejor no darle más importancia y me concentré en encontrar el cable que necesitábamos. Al principio, me distraje con algunas ofertas en la sección de juguetes. Sin embargo, mientras revisaba una estantería llena de juguetes de Navidad, me di cuenta de que el hombre seguía apareciendo en el pasillo opuesto. Esto me hizo sentir cada vez más incómoda, pero mi pequeño cerebro razonó que probablemente estaba siendo paranoica. Cuando finalmente encontré el cable que buscaba, decidí dar un último vistazo a las tarjetas de invitación en la sección de bodas, una área que había visto cuando entré. Mientras examinaba las opciones de tarjetas, me di la vuelta y allí estaba el hombre, justo detrás de mí, de espaldas. Lo que estaba haciendo en ese momento era difícil de describir. Parecía estar jugando con algo en sus pantalones de una manera muy inquietante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había visto nada así antes y me tomó unos segundos procesar lo que estaba ocurriendo. Me sentí completamente aterrorizada y sin saber qué hacer, salí corriendo de la tienda. Corrí de vuelta al auto de mi abuela, sintiendo el peso de la adrenalina y el pánico en cada paso. Cuando llegué al auto, mi abuela estaba sorprendida por mi aparición repentina.
Me preguntó qué había pasado y traté de explicarle, pero antes de que pudiera hacerlo, vi al hombre salir de la tienda y dirigirse hacia nosotros. La sensación de pánico se intensificó cuando lo vi acercarse a nuestro auto. Se detuvo frente a la ventana y comenzó a golpearla con fuerza, causando que mi abuela y yo saltáramos. Mi abuela reaccionó rápidamente. Sin perder la compostura, le dijo al hombre que se alejara y subió la ventana. Pero el hombre no se detuvo. En cambio, comenzó a tirar de la manija de la puerta y a golpear el techo del auto con fuerza. Mi abuela, actuando con una velocidad que no había visto antes, dio marcha atrás y salimos de allí a toda prisa. Después de que logramos salir del estacionamiento, mi abuela y yo estábamos temblando. Lloré mientras sosteniendo el carrete de cable de 117 que habíamos comprado. Aunque no podía dejar de temblar, sentí un alivio profundo al saber que estábamos a salvo. Llamamos a la policía en cuanto llegamos a casa y les informamos sobre lo sucedido. La policía tomó nuestra declaración muy en serio y solicitó las cintas de video de la tienda. Unas semanas después, mi abuela me informó que habían atrapado al hombre. No fui llamada para testificar, pero me dijeron que tenía un historial criminal serio, incluyendo cargos de agresiones sexuales. Me quedé con una sensación de inquietud, pero también de alivio al saber que el hombre había sido detenido. Aunque esa experiencia fue extremadamente angustiante, agradezco que mi abuela y yo estuvimos a salvo. La preocupación por lo que podría haber sucedido si no hubiéramos reaccionado rápidamente se quedó conmigo durante mucho tiempo. Recientemente, estaba viajando sola con mi hijo de 1 año. Había volado varias veces con él y en general, la gente solía ser comprensiva y amable. Mi bebé, aunque a veces estaba cansado y quejumbroso, solía comportarse bien en los vuelos, y su ternura solía ganarse la simpatía de los extraños. Sin embargo, en esta ocasión, tuve una experiencia inquietante. El vuelo había comenzado como de costumbre. Mi bebé estaba en mi regazo, y yo estaba tratando de mantenerlo cómodo mientras luchaba con la bandeja y el biberón. Sabía que estaba cansado, pero no podía hacer mucho hasta que despegáramos y tuviéramos la oportunidad de acomodarnos mejor. Un hombre que estaba sentado directamente detrás de mí comenzó a hablar con mi bebé de manera incesante. Le decía cosas como, «Hola, bebé. ¿Por qué estás triste, bebé lindo?» Y «Qué lindo bebé». Aunque su tono era suave, había algo en su forma de actuar que me hizo sentir incómoda. Intenté ignorar sus comentarios y concentrarme en calmar a mi bebé. Sin embargo, el hombre no se detuvo y comenzó a tratar de tocar los pies de mi hijo, lo que le estaba causando más distracción y malestar. Le pedí amablemente que dejara de hacerlo, explicando que mi bebé estaba cansado y necesitaba dormir. A pesar de mis solicitudes, el hombre continuó con sus intentos de interactuar con mi hijo de una manera que me parecía inapropiada. La situación se volvió aún más incómoda cuando el hombre se levantó y se acercó a mi asiento. Intentó levantar a mi bebé sin mi consentimiento. Me incliné hacia adelante, intentando proteger a mi hijo, y dije de manera firme que no necesitaba ayuda. Sin embargo, el hombre ignoró mis palabras y me empujó hacia atrás en mi asiento, mientras continuaba tratando de tocar a mi bebé. Su comportamiento se volvió cada vez más intrusivo. El hombre detrás de mí en el avión estaba claramente intentando moverse conmigo, pero yo le informé a las azafatas que no lo conocía y que no podía acompañarme. Mi corazón estaba acelerado y lágrimas corrían por mis mejillas mientras me trasladaban a un nuevo asiento, ubicado cerca del área de los asistentes de vuelo. Afortunadamente, mi bebé, agotado por el largo día, se durmió casi de inmediato. Fue un alivio ver que, a pesar del caos y la confusión, al menos él estaba tranquilo y en paz. El personal de vuelo, al notar mi angustia, me trasladó a un asiento más cercano a ellos, en el área de descanso de la tripulación. Esto me proporcionó un pequeño consuelo y una sensación de seguridad temporal. Les expliqué a los asistentes de vuelo lo que había ocurrido
y su respuesta fue profesional y calmada. Me informaron que habían alertado al piloto sobre la situación y que estaban tomando medidas para asegurar mi seguridad. Uno de los asistentes de vuelo me explicó que el piloto había contactado tanto al FBI como a la policía local para que el hombre fuera escoltado fuera del avión. También me informaron que la policía estaría en el aeropuerto para asegurarme a mí y a los pasajeros que habían presenciado la situación. Aunque me sentía aliviada de que las autoridades estuvieran involucradas, el miedo persistía. El hombre, mientras era escoltado, parecía vitorear y hacer gestos perturbadores, lo que solo aumentó mi preocupación y ansiedad. Después del aterrizaje, tuve que someterme a una entrevista con el FBI. La experiencia fue agotadora y estresante. Casi perdí mi siguiente vuelo debido a las largas entrevistas y el tiempo adicional que pasé en el aeropuerto. Para colmo, tuve que volar de regreso pasando por el mismo aeropuerto, lo que aumentó mi estrés emocional y físico. Aunque el hombre estaba prohibido en la aerolínea y en el aeropuerto, la experiencia dejó una profunda huella en mí. Han pasado aproximadamente 4 años desde ese incidente, y aunque he evitado volar desde entonces, el recuerdo sigue presente. La angustia y el pánico de aquel día me hicieron cuestionar muchas cosas. En un intento de entender mejor lo que ocurrió, decidí buscar información en línea sobre el lugar donde ocurrió el incidente, especialmente sobre el nombre de la granja que se mencionó. Quería confirmar si mis sospechas y malas vibraciones sobre el lugar eran justificadas. Recientemente, decidí hacer un viaje al norte del estado para montar a caballo y relajarme. Mis hijos estaban con sus abuelos, y mi esposo había salido de pesca, así que aproveché para disfrutar de una escapada en solitario. Encontré una granja que ofrecía glamping y tenía excelentes críticas. Las reseñas hablaban maravillas de la pareja casada que dirigía el lugar. Todo parecía perfecto, así que reservé una estadía y conduje hasta allí con altas expectativas. Sin embargo, la experiencia comenzó a ser inquietante desde el momento en que llegué. La esposa, que según las reseñas debía estar allí, no estaba presente, y el esposo parecía fuera de lugar. Me acomodé en mi tienda y me fui a dormir, pero me sentí incómoda desde el principio. La falta de otras personas alrededor y el ambiente general de la granja eran extraños. Cuando fui a desayunar en la casa principal, el esposo y un estudiante trabajador de intercambio estaban presentes. El hombre, que debía tener alrededor de 60 años, comenzó a contarme sobre su vida personal. Me dijo que su esposa lo había dejado y que ahora era un hombre destrozado. La conversación rápidamente se volvió incómoda cuando comenzó a hablar sobre su nueva relación con la estudiante y trabajadora de intercambio. Me ofrecieron una habitación en la casa principal, pero decidí rechazarla y regresar a mi tienda, pensando en cómo salir de allí lo antes posible. Me senté en el colchón de mi tienda y comencé a revisar mi teléfono, buscando opciones para irme. De repente, escuché a alguien acercándose al costado de la tienda. No había nada más cerca y nadie más estaba alrededor. Solo podía ver una sombra a través de la tela de la tienda. La sensación de pánico me paralizó. No podía pensar ni decir nada. Permanecí inmóvil mientras la sombra permanecía allí, lo que me pareció una eternidad, aunque tal vez solo fueron unos minutos. Finalmente, la sombra se fue y me sentí abrumada por la urgencia de escapar. Recogí mis cosas, me subí al auto y me fui de allí a toda prisa. Cuando estaba bastante lejos, llamé para decir que necesitaba acortar mi viaje porque algo no estaba bien. Nunca he regresado y, aunque la granja sigue funcionando como un B&B, no he visto más comentarios extraños en línea. No pude encontrar información adicional sobre el lugar en Airbnb, pero la granja aún parece operar bajo otro nombre. No sé si estaba exagerando o no, pero la sensación de pánico que experimenté en la tienda es algo que no puedo olvidar. Cuando tenía 17 años acababa de comprar mi primer auto. Un día, llevé a mi hermano y a mí al dentista para una cita. Mientras esperábamos en el vestíbulo,
Noté que alguien se había estacionado muy mal justo al lado de mi auto nuevo. Mi paranoia sobre que pudiera rayarse o sufrir algún daño estaba en su punto más alto. Mi hermano fue a su cita y decidí mover el auto a un lugar más seguro para evitar cualquier problema. Justo cuando estaba caminando de regreso a la oficina del dentista, una minivan con ventanas extremadamente polarizadas, tan oscuras que parecían tener un tono azul, se acercó peligrosamente cerca de mí. Pensé que era extraño, pero simplemente rodeé el vehículo y me dirigí hacia la puerta del edificio. Entonces capté mi reflejo en el vidrio y noté que un hombre salía de la minivan y comenzaba a seguirme. Al principio no le presté mucha atención y empecé a caminar más rápido, pero pronto se dio cuenta de que estaba corriendo detrás de mí. Fue entonces cuando comprendí que esto realmente estaba sucediendo y empecé a correr también. Apenas logré llegar a la puerta del edificio antes de que él pudiera alcanzarme. La puerta era de vidrio y pude ver su reflejo extendiéndose a centímetros de mí. Era un hombre aparentemente normal, con una camisa abotonada y pantalones caqui, lo que hacía que la situación fuera aún más surrealista. Corrí hacia adentro y él no me siguió, probablemente porque no quería ser visto por otras personas en el edificio. Una vez dentro, estaba completamente en shock, negando lo que acababa de suceder porque todo ocurrió en menos de un minuto. Miré por la ventana y vi al hombre sosteniendo un paño morado en su mano. No tengo idea de qué era el paño, pero él parecía estar buscando algo antes de regresar rápidamente a su minivan y alejarse a toda velocidad. Le informé a la recepcionista sobre el incidente, pero todavía estaba bastante conmocionada y confundida. La situación ocurrió tan rápido que apenas pude procesar lo que había pasado. Muchas veces me he preguntado qué podría haber pasado si no hubiera corrido tan rápido. La sensación de pánico y la adrenalina de aquel momento me han dejado con una inquietud constante. Tiempo después, como modelo trabajando en un catálogo fuera del estado durante nuestro descanso, pensé que sería una buena idea regresar al hotel para buscar mi cargador, ya que estaba a solo una cuadra de distancia. Un miembro del equipo de video se ofreció a caminar conmigo, ya que también necesitaba algo del hotel. Llegamos al hotel sin problemas, pero cuando salí del edificio, un hombre se me acercó y me dijo: «Te vi caminando antes». Lo que me preocupó era que él había estado en el hotel durante unos 20 minutos, lo que significa que nos había seguido hasta allí y me había estado esperando. Comenzó a caminar a mi lado y me hizo una serie de preguntas personales. Traté de salir cortésmente de la conversación diciéndole que tenía que trabajar y no podía hablar en ese momento. Sin embargo, él continuó siguiéndome y haciendo preguntas mientras caminábamos de regreso al lugar donde estaba filmando. Cuando regresé, me pidió que fuera a nadar al río con él. Le dije que no podía porque tenía que trabajar. Tenía miedo de ser demasiado firme o de decirle que se fuera porque había escuchado demasiadas historias sobre cómo algunos hombres reaccionan violentamente en ese tipo de situaciones. Mi ansiedad aumentó cuando intenté abrir la puerta del edificio, ya que él estaba justo a mi lado, esperando. La puerta estaba cerrada y empecé a correr de una puerta a otra, tratando desesperadamente de entrar mientras él me seguía. En ese momento, un auto con 2 chicas adentro se detuvo cerca y me llamaron para que subiera a su vehículo. Corrí hacia el auto y me metí rápidamente. Ellas me dijeron que habían visto lo que pasó y me preguntaron si necesitaba que me llevaran a algún lugar. Les expliqué que solo necesitaba llamar a alguien para que me abriera la puerta, y parecía que el hombre ya se había ido. Hablé por teléfono con otra modelo que estaba en camino para abrir la puerta. Les agradecí a las chicas por su ayuda y les dije que estaba bien ahora que el hombre se había ido y que alguien estaba en camino. Sin embargo, tan pronto como las chicas se fueron, el hombre apareció de nuevo. Lo vi al doblar la esquina de la calle, esperando y observando. Estaba caminando rápidamente hacia mí, lo que hizo que mi pánico se disparara nuevamente. La sensación de ser perseguida y el temor de no estar a salvo se apoderaron de mí. Afortunadamente pude entrar al edificio antes de que él pudiera alcanzarme
y el incidente finalmente terminó. Cuando tenía 17 años acababa de comprar mi primer auto, un pequeño sueño hecho realidad para mí. Un día, llevé a mi hermano y a mí al dentista para una cita rutinaria. Mientras esperábamos en el vestíbulo, noté que alguien había estacionado muy mal justo al lado de mi auto nuevo. El espacio era tan reducido que me preocupaba que mi auto pudiera rayarse o sufrir algún daño. Mi paranoia era evidente, así que decidí mover el auto a un lugar más seguro para evitar cualquier posible daño. Cuando estaba caminando de regreso a la oficina del dentista, una minivan con ventanas extremadamente polarizadas, de un tono azul intenso, se acercó peligrosamente cerca de mí. Era un detalle que no podía ignorar. Pensé que era extraño, pero traté de no darle demasiada importancia y simplemente rodeé el vehículo mientras me dirigía hacia la puerta del edificio. Mientras lo hacía, noté en el reflejo del vidrio que un hombre salía de la minivan y comenzaba a seguirme. Inicialmente, no pensé mucho en ello y comencé a caminar más rápido. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el hombre estaba corriendo detrás de mí. En ese momento, entendí que la situación era seria y empecé a correr también. Afortunadamente, llegué a la puerta del edificio justo a tiempo. La puerta era de vidrio, y pude ver su reflejo extendiéndose a centímetros de mí. A pesar de su apariencia normal, con una camisa abotonada y pantalones caqui, la situación era aterradora. Corrí hacia el interior del edificio, y el hombre no me siguió, probablemente porque no quería ser visto por otras personas. Estaba completamente en shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder, ya que todo ocurrió en menos de un minuto. Miré por la ventana y vi al hombre sosteniendo un paño morado en su mano. No tenía idea de qué era el paño, pero parecía estar buscando algo o preparando algo antes de regresar rápidamente a su minivan y alejarse a toda velocidad. Una vez en el interior, le conté a la recepcionista lo que había pasado, pero seguía estando bastante conmocionada y confundida. La situación había sido tan rápida que me resultaba difícil entender y explicar los detalles con claridad. Muchas veces me he preguntado qué podría haberme pasado si no hubiera corrido. Afortunadamente, el hombre no volvió a aparecer, y la situación se calmó una vez que estuve a salvo. Poco después del incidente, me enteré de que la situación había dejado una huella duradera en mí. Aunque la experiencia fue aterradora, también me hizo más consciente de mi entorno y más cautelosa en situaciones similares. Aprendí a confiar en mis instintos y a actuar con rapidez cuando me siento en peligro. La sensación de ser perseguida y el miedo a no estar a salvo son recuerdos que nunca se desvanecen completamente, pero me han hecho más fuerte y más consciente.